¿Qué tal? Muy buenos días. Pues fíjense que ayer el Instituto Nacional Electoral pues ordenó modificar o eliminar 7 mañaneras en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó pronunciamientos vinculados a las elecciones, así como la difusión de propaganda gubernamental. El mandatario federal hoy en la mañana pues acusó al órgano, es decir, al INE, de estar muy estrictos ya y están como la Inquisición, así los calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que con esto me dé un like y continuemos en esta conversación que es de todos, @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, donde me pueden encontrar en YouTube, lo mismo que en TikTok y Facebook, además de otras aplicaciones. El jefe del Ejecutivo señaló que el INE acaba de resolver también que no puede hablar en sus conferencias matutinas de oligarquía corrupta, por lo que adelantó que buscará un sinónimo para esto y el cual podría ser mafia del poder o conservadurismo corrupto, y a esto invitó también a los reporteros de La Fuente que cubren las mañaneras a que le ayudaran. ¿Cómo le vamos a hacer? Tengo que ver con mucho cuidado el texto que envía el INE sobre, y bueno, y más bien sobre las lecturas que da de historia cada día, y en este caso sobre la vida del general Lázaro Cárdenas, porque están los del INE muy estrictos, como la Santa Inquisición. Se queja también el presidente de que el INE rechazó investigar los bots y a él pues lo censuran, los bots en su contra, como de narcopresidente o de en relación con Claudia Sheinbaum, narcocandidata. El INE se niega a investigar esto, a bajar los bots o a ordenarlo, sea quien sea el responsable dentro del país o fuera, pero a él lo censuran y lo censuran. El PRD y el PAN, resulta que estos partidos fachos presentaron 3 quejas, que son los paniaguados de Claudio X González, pues presentaron 3 quejas contra el presidente de la República en las que resultaron procedentes las medidas cautelares del INE, por lo que tendrá un plazo de 6 horas, según esto, para hacer las modificaciones. Las mañaneras denunciadas son la del 6, 7, 8 y 9 de enero, así como las del 2 de febrero y 4 y 6 de marzo. También se aprobó una tutela preventiva al mandatario a fin de que no se violen de modo irreparable los principios constitucionales. ¿Cuáles principios? Si ellos faltan a los principios que les obliga el ser transparentes y legales, y más bien actúan en la transparencia, la opacidad y la corrupción. Y vamos a decir por qué tiene razón el presidente cuando habla de la oligarquía corrupta, simplemente leyendo este libro que ojalá lo tomaran como texto obligatorio los consejeros del INE y sobre todo esta unidad de fiscalización, la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político de Norberto Bobbio, que recoge de Platón algunos de los diálogos importantes y dice en relación a estos diálogos el hombre oligárquico, y aquí le vamos a leer: entréganse más y más por entero a las riquezas, de allegar riqueza, y cuanto más aumente el favor de que las riquezas gozan, más decrece el de la virtud. El oro y la virtud no son en efecto como dos partes puestas en una balanza que puede subir uno de ellos sin que el otro baje. Sí, por consiguiente la virtud y las gentes de bien serán menos estimadas en un estado oligárquico en la misma proporción en que más se estime en él a los ricos y a las riquezas, evidentemente. Pero buscamos aquello que estimamos y descuidamos aquello que despreciamos, sin duda. Así, los ciudadanos de hombres deseosos de supremacía y honores, que antes eran, dan en ávaros y codiciosos. Todos sus elogios, toda su admiración son parte de los ricos. Solo para estos son las riquezas, son los empleos, y basta ser pobre para ser despreciados. Fíjense en este asunto de las riquezas, de lo que gozan y de lo que quieren seguir gozando en el INE, como los privilegios, las prebendas, violentar la Constitución General de la República en lo que respecta a que deben de ganar menos que el presidente de la República. No lo cumplen, ganan mucho más y todavía siguen alineados como oligarcas corruptos
porque en eso tiene la razón el presidente, para seguir con sus embates en contra de la Cuarta Transformación. Y el presidente, pues ya en otro tema, el que platicábamos ayer por la tarde, pues califica como de un error humano el descarrilamiento del Tren Maya en Yucatán. Sin embargo, se seguirán haciendo las investigaciones porque sí está raro, dice el presidente. Hubo en la estación un error humano, no se llevó a cabo un cambio de vía, se está buscando si fue intencional o fue realmente un error de los responsables del manejo de las vías. Fue en la estación, prácticamente allá dentro de la estación, y sí tienen un sistema de seguridad, el tren, que funcionó afortunadamente, y por eso no hubo heridos ni desgracias lamentables, pero de que continuará la investigación, continuará. Y bueno, el presidente también habló sobre la cuestión de la entrevista que le concedió a 60 Minutos, este programa de la CBS en Estados Unidos, y explica por qué compartió la entrevista o la charla completa. Negó que haya habido censura en la entrevista de 60 Minutos, pero justifica el por qué publicó él, el presidente y su equipo detrás de las cámaras, en sus redes sociales, la entrevista completa, porque dice, esta entrevista fue amplia, como 1 hora o más, pero ellos tienen su estrategia y tienen sus tiempos. Los que transmitieron fueron apenas 17 minutos. Se hizo de parte de nuestro equipo una filmación detrás de cámaras, y la gente, porque la gente quería conocerlo todo, entonces lo que hicimos fue ponerla casi completa, lo que se pudo grabar, y es lo que ha subido a las redes. Y por otra parte, consideró ridículo el presidente el desplegado que hace algunos días comunicadores y supuestos intelectuales que tampoco saben de lo que significa la dictadura, y ahí les recomendamos nuevamente a Norberto Bobbio, que piden equidad en los medios, los fachos, los medios de comunicación o de manipulación masiva. Se lanzó en contra de ellos el presidente, pidiendo, porque dicen, estos tipos piden equidad en los medios, pues ¿quién los molesta? Nadie. Sostiene que hay libertad de expresión en totalidad, y a tal grado que Jorge Castañeda, se refirió a él el presidente, incita a la guerra sucia abiertamente, a armar chismes, armar mentiras, y Héctor Laguirre Camín, por otra parte, insultando en pleno programa en vivo al presidente de la República. Descarta que su gobierno haya presión a los medios de comunicación, esto no existe, y mucho menos para despedir a algún periodista, por lo que considera que la exigencia de los comunicadores e intelectuales que firmaron este desplegado fue ridícula. ¿Qué quieren?, dice el presidente, si Castañeda grita guerra sucia y el otro, Aguilar Camín, me insulta. Pero pues el cinismo al que han llegado es francamente ridículo, y por eso también salió en este asunto en defensa de su propio vocero Jesús Ramírez Cuevas, tras el anuncio de demanda que advierte Ricardo Salinas Pliego en su contra. Si el Salinas Pliego no puede con el presidente, pues se va por el más chiquito, se va contra Jesús Ramírez Cuevas, porque por lo cual el presidente pues dice, salió en su defensa. Esta acusación que hace Salinas Pliego se refiere a que, por órdenes del presidente, en la mañanera pues exhibió toda la cuestión de los malos manejos de las denuncias que tiene Salinas Pliego en disputa por evasión fiscal. Entonces el presidente, últimamente han desatado una campaña muy fuerte, no por eficaz, sino porque es muy escandalosa. Quiero expresar aquí mi completa confianza y solidaridad a Jesús Ramírez, porque él es realmente un servidor público con convicciones, lo conozco desde hace muchos años, es una persona honesta e incorruptible, es constructor del movimiento de transformación. Por cierto, él fue quien fue el responsable de la edición del periódico Regeneración, que llegó en su momento a vender hasta 10 millones de ejemplares. Y también el presidente reiteró que nunca pidió el despido de Azucena Uresti en Milenio, niega que haya presionado a Milenio para que ella saliera del periódico, e insiste que fue voluntad propia de los dueños de ese medio al dejarla en libertad. Salió la señora Azucena, comenta el presidente, echándome la culpa. Con nosotros el dueño de Radio Fórmula no viene aquí desde hace 2 años. Y dice el presidente, la señora periodista Azucena dio a entender lo que le estaban presionando desde hace muchísimo tiempo. Ella quería
irse a trabajar con Loret de Mola. Eso me lo dijeron los propios dueños de Milenio y la dejaron en libertad. A nadie, dice el presidente, nosotros censuramos. Así están las cosas. Y bueno, por otro tema final, hay que pues platicar sobre este asunto de los apoyos que dará el gobierno federal a migrantes, en el sentido de que habrá un apoyo monetario. Lo recibirán los migrantes de Colombia, Ecuador y Venezuela, y confirma de esta manera el presidente que se apoyará con $110 por 6 meses a migrantes de estos estados, Colombia, Ecuador y Venezuela, para que sean repatriados a sus países de origen. Sostiene que el gobierno federal está dispuesto a dar estos apoyos, dado que el flujo migratorio en México pues está causando mucha presión. No podemos aguantar tanto flujo migratorio, y sí, se va a entregar este apoyo, va a ser igual para los 3 países. Nosotros estamos dispuestos a apoyar en eso porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio. Lo tenemos que hacer, además de que indica el objetivo de repatriar a los venezolanos, por ejemplo, a los ecuatorianos, a los colombianos y demás, pueden ser cubanos, haitianos, centroamericanos. Pues es que tenemos que ayudar a los migrantes para que no corran muchos riesgos en el paso por nuestro país por el asunto de los secuestros, asesinatos, violaciones a sus derechos humanos. Hay que cuidarlos, y por eso justifica de esta manera el presidente los apoyos a este tipo de migrantes. Con esto nos despedimos, esperamos regresar más tarde con más información y comentarios. Lo esperamos.